siempre quise ser igual a mi papá, pero sabes tú, Alexis, lo que se vive un luchador, sabes los sacrificios que tiene que hacer un luchador, a veces tiene que sufrir para poder llegar arriba, pero mi papá siempre me dijo que no, que él no quería que yo fuera luchador y me dijo así como para calmar las cosas que me metí a la lucha olímpica y a los 18 años, eso pasó cuando yo tenía como unos 10 años, 9 años, que me metí a la lucha olímpica y que cuando ya tuviera 18 años, ya fuera mayor de edad, él iba a ver la posibilidad de poder entrar al consejo. Dijo, ya los cumplió y ahora le tengo que cumplir yo a él. En la lucha olímpica yo entrenaba y había veces que salía vomitando. En la lucha profesional casi todas las veces salía vomitando. Debutar aquí en la Arena México es algo hermoso. Llegué y me subí al camión. De repente me acordé que no había comprado algo para cenar. Me quité la máscara, me puse una sudadera y me puse el gorro y bajé y pasé por el mismo lugar en donde hace unos minutos estaban gritándome, pidiéndome fotos. Sin la máscara yo ya no era nadie. No teníamos tanto dinero y me decía, pues es que no hay dinero para la proteína, pero yo antes mi proteína era un vaso de chocomilk y 5 piezas de pan. Entonces siempre trataba de comer eso en las noches, que sí lo tenía como una inseguridad, ¿sabes? Porque desde muy pequeño era que se burlaban de mí en la escuela porque, ay, ahí viene el flaquito, ¿verdad? Ni ganas me dan de hablar de él porque es un señor que no tiene respeto. Es imposible yo estar al lado de ese señor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Esto es Lucha, el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy Alexis Salazar y los invito a que, como cada semana, juntos hagamos un recorrido por las trayectorias que han emprendido nuestros grandes ídolos en busca de convertirse en leyenda. Y el día de hoy nos acompaña un joven que ha destacado por su entrega y por sus grandes lances. Por supuesto que me estoy refiriendo al joven maravilla Máscara Dorada. ¿Cómo estás, Máscara Dorada? Muy bien, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que he estado viendo los podcasts y están muy interesantes. Entonces ya tenía muchas ganas de venir aquí y platicar un poco de mi vida personal, a lo mejor de mi vida deportiva también. Y pues muy feliz. Gracias por la invitación. Una trayectoria corta, Máscara Dorada, pero que ha sido meteórica en todos los aspectos. Gracias a Dios, fíjate que creo que desde muy niño se me dio mucho el deporte, la verdad, siempre he sido un niño muy hiperactivo, he sido un niño que no se sabe estar en paz, incluso estoy sentado y estoy moviendo un pie o estoy moviendo la mano, ¿sabes? Estoy jugando con las manos, porque desde niño se veía que yo iba a ser un niño que no iba a poder estar en paz, incluso pues mis papás me metieron al deporte y justo para calmarme los nervios, para decir que se canse y cuando llegue a la casa ya nada más que se duerma. Entonces, pues creo que eso es lo que me ha ayudado a destacar. Creo que además el amor por la lucha libre siempre ha formado parte de mí. Creo que desde muy pequeño mi papá nos llevaba a las luchas y era estar viendo las luchas y quererte subir al ring. Entonces, ahora que estoy cumpliendo este gran sueño, me siento muy feliz, siento que alucino. Esta parte del deporte que comentas es sin duda un tema muy importante en Máscara Dorada. ¿Qué deportes, además de la lucha libre, has practicado desde niño? Pues mira, yo desde muy niño, como te digo, siempre me ha gustado mucho el deporte y creo que siempre he estado enfocado más a los deportes de contacto, siempre me han gustado más y pues empecé entrenando kickboxing. Hay muchas cosas que no he dicho, esta es una de ellas, empecé entrenando kickboxing. No destaqué tanto porque no estaba enfocado de lleno, creo que ahí estaba más enfocado en la escuela. Ya después empecé a entrenar un poco de fútbol, empecé a entrenar ¿qué más? Creo que hice natación y al final de cuentas el deporte que me enamoró y me cautivó fue la lucha olímpica. Creo que fue un deporte que marcó etapa en mi vida y creo que 10 años de mi vida fueron muy significativos en ese deporte. Gracias a Dios tuve la fortuna de poder conocer países gracias a ese deporte y es lo que siempre le he dicho a las personas que cuando, cuando quieran que su hijo o su sobrino que esté chiquito sea muy hábil en la vida,
yo pienso y considero que lo metan a un deporte desde muy pequeño. El deporte te genera muchas habilidades y además te hace más despierto, ¿sabes? Entonces, para mí el deporte ha sido maravilloso y una de las cosas más bonitas que me ha dado el deporte es conocer países, conocer personas y creo que el deporte en sí es hermoso. Y así como dices, también para muchos de nuestros aficionados pequeños que quieren ya entrenar lucha libre, un primer paso extraordinario sería la Claro. lucha olímpica, ¿no? Claro que sí, la lucha olímpica es un deporte, como lo digo, que te genera muchas habilidades, que te exige, incluso siento yo que hasta te hace fuerte de mente, ya que es un deporte que te exige demasiado, y no solo en tu fuerza, en tu capacidad, en tus habilidades, sino que también es un deporte en donde te exigen un peso. Entonces, desde muy niño empiezas a aprender a comer bien, a saber qué comer, qué no comer, y te empiezas a involucrar un poco en varias ramas del deporte, como por ejemplo la nutrición, en donde te hacen mediciones, entonces tú vas checando las cosas, vas viendo y pues conoces más cosas. Otra de las profesiones que involucra el deporte es la fisioterapia. Entonces, también conoces un poquito del cuerpo, conoces un poco de los huesos, los músculos. A mí me gustaba mucho cuando, bueno, no me gustaba lastimarme, pero cuando me lastimaba, me gustaba mucho que cómo me explicaba el fisioterapeuta, me gustaba cómo me explicaba de qué tenía, ¿no? Me decía, tienes algo en el metacarpiano, algo así, y todos esos términos me gustaban. Entonces, creo que aprendes muchas cosas, no solo del deporte, no solo de la vida, y es muy padre para todos los niños. Es una gran invitación a todos los niños que quieran ser luchadores profesionales o quieran enfocarse en lo que ustedes quieran. Creo que métanse un deporte desde muy pequeños y van a generar habilidades para toda su vida. Este tema de la lucha olímpica es un tema que ha sido muy importante para muchos luchadores profesionales, pero la Claro, realidad también es que no todos los luchadores olímpicos llegan a destacar en la lucha libre profesional. claro, Seguramente has escuchado muchos de los casos de grandes luchadores olímpicos que nunca pasaron de las primeras luchas. claro. ¿A qué le debes el éxito de Máscara Dorada? ¿Sabes? Mi, pap- mi papá creo que es el principal motivo, ya que cuando, como lo digo, estaba muy pequeño, nos llevaba a las arenas a verlo trabajar, nos involucrábamos con otros niños, jugábamos, entonces creo que él nos inculcó el amor por este deporte y ahora lo que yo hago cada vez que subo a luchar es amar, disfrutar este deporte y bien dicen que cuando disfrutas lo que haces no te cuesta trabajo y no, y eso fue lo que pasó. O sea, yo siempre, cada vez que me subía a trabajar, siempre lo hice con ganas de hacerlos, con ganas de disfrutarlo. Entonces, creo que ni me di cuenta en el momento en que subí, yo solo trabajaba y me divertía y hacía lo que me gustaba y creo que eso es una de las cosas por las cuales sigo amando la lucha libre y es una de las cosas más bonitas porque mi papá trabajó mucho tiempo de esto y nos dio de comer. Ahora yo estoy trabajando de esto y me está dando de comer. Entonces, para mí es muy, muy, muy grande la lucha libre. ¿En qué momento después de estas competiciones, incluso a nivel internacional, que hablamos de Sí. lucha olímpica, ya decides voltear a la lucha libre profesional? Y además, ¿en qué momento ya fue aceptado por tu padre? ¿Desde un principio Sí. hubo este apoyo? No, 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 desde muy pequeño yo siempre quise ser luchador profesional, siempre quise ser igual a mi papá, pero sabes tú, Alexis, lo que se vive un luchador, sabes los sacrificios que tiene que hacer un luchador, a veces tiene que sufrir para poder llegar arriba, pero mi papá siempre me dijo que no, que él no quería que yo fuera luchador y me dijo así como para calmar las cosas que me metí a la lucha olímpica y a los 18 años, eso pasó cuando yo tenía como unos 10 años, 9 años, que me metí a la lucha olímpica y que cuando ya tuviera 18 años, ya fuera mayor de edad, él iba a ver la posibilidad de poder entrar al consejo. Y pues pasaron los años, empecé a entrenar lucha olímpica, me empecé a enamorar de ese deporte, tanto que ya no volteaba a ver tanto la lucha profesional. Y llega un momento que cumplo los 18 años y le pregunto a mi papá, oye, pues ya tengo 18, ya quiero ser luchador.
pues mi papá ya no sabía dónde meter la cabeza porque dijo, ya los cumplió y ahora le tengo que cumplir yo a él. Y pues creo que desde ese momento, pues como que empezó a aceptarlo. Él dijo, él sabía perfectamente que yo iba a ser luchador profesional y lo único que hizo pues fue apoyarme porque eso es una de las cosas que más le agradezco a mi familia, que desde la lucha olímpica hasta ahorita como luchador profesional siempre me han apoyado demasiado. Creo que es uno de mis motores, mi familia es uno de mis motores para poder seguir echándole muchas ganas. Ahora ya estoy aquí en la lucha profesional y es un sueño, la verdad. Eh, Creo que la mejor empresa del mundo, y pues obvio, yo soy de esta empresa y voy a hablar bien de esta empresa, pero en realidad, esta es la mejor empresa del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y prácticamente esta presentación oficial fue circunstancial en un día de medios durante pandemia. Sí. Nos presentaban a Hefesto Jr. en ese momento. Sí. Todavía con una máscara que seguramente era de tu Ahí padre la tengo, prestada. sí. Algunas de las medallas que habías logrado en competiciones. Y ahí empezaba a tornarse un poquito más en serio esto de la lucha libre. Sí. Ahí yo creo que ya mi papá ya estaba como, bueno, pues ya ni modo, ya está aquí. Y sí, creo que fue una presentación. Yo estaba muy nervioso porque a pesar de estar en lucha olímpica, era mi primera entrevista como luchador profesional. Entonces, pues no sabía, ¿sabes? Estaba muy nervioso, pero todo salió bien y creo que a partir de ahí me fui desenvolviendo más en este deporte. Y fue que empecé a entrenar lucha profesional. Para mí era muy divertido. Esto es, así como es divertido, es muy doloroso. Así que para todos los que quieran entrenar, sí es muy divertido, es muy bonito, pero es muy doloroso y tienes que aprender muchas cosas. ¿Cómo son esos primeros días de entrenamiento de lucha libre profesional? Pues mira, te digo que tan difícil que yo salía vomitando. En la lucha olímpica yo entrenaba y había veces que salía vomitando. En la lucha profesional casi todas las veces salía vomitando. Y llegó un día que mi papá me puso a correr en las cuerdas, o sea, correr y rebotar en las cuerdas. Llegaron tantas veces que lo hice que se me puso morada la espalda. O sea, se me hicieron moretones en la espalda de tantas veces que corrí. Pero a final de cuentas eso se lo agradezco, ¿sabes? Porque sin todos esos entrenamientos, sin ese, que se recargaba contra mí, creo que no hubiera llegado hasta ahorita, hasta donde estoy. Y se lo agradeceré a mi papá por siempre. Tu padre se ha declarado desde siempre, incluso el personaje de Panterita de Ring, Sí, como un ferviente admirador de Blue Panther. claro. En el caso de Máscara Dorada, ¿qué luchadores crees que han influenciado tu estilo? Ok. Pues mira, desde muy pequeño yo veía luchadores aéreos. Creo que desde siempre, desde muy pequeño me llamó mucho la atención la lucha aérea. Y es un poquito en el estilo en el que me he tratado de desenvolver. Eh, Creo que hay luchadores muy buenos. Por ejemplo, antes, cuando yo venía a ver las funciones, para mí ver al Sky Team, y es un poco raro porque ahora formo parte del Sky Team, ¿no? Pero antes ver al Sky Team trabajar, luchar, era magnífico. La gente estaba prendidísima y ahora poder compartir ring con miembros del Sky Team, como lo es Volador, en este caso, pues como Rudo, ahora me enfrento a él, y en este caso como Místico, que son mis padrinos, creo que es algo mágico, es algo que nunca me imaginé, la verdad. Eh, Místico, La Sombra, Volador, eh, ¿quién más? ¿Sabes? También me gustaba mucho cómo luchaba Mr. Águila. Él tenía un estilo muy similar a lo que yo hago y también me gustaba ver luchas arriesgadas, tipo que, escaleras, mesas. Yo antes también de niño, de muy niño, era muy fan de la WWE y me gustaba ver esos encuentros tan padres. ¿Sabes? Uno de mis luchadores favoritos casi de toda la vida ha sido Jeff Hardy. Creo que hay como 5 Halloweens en los que me vestí de él. Entonces, sí, soy muy fan de Jeff Hardy. Un pionero también de la lucha aérea, de este estilo Bastante. arriesgado. Estos jóvenes muy espigados en su Claro. forma física, pero muy arriesgados y sin importarles enfrentar a grandes
monstruos de la lucha libre, un caso similar a lo que ahora es Máscara Dorada. Gracias. Llega el momento del debut, Máscara Dorada. Sí. Un Panterita del Ring Junior muy diferente físicamente a lo que actualmente vemos sobre el ring. Prácticamente ya la aprobación de tu padre, también la promesa cumplida de que te iba a dejar entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo fue regresar a la Arena México? Ya no como ese niño que brincaba en las butacas, que circulaba por todos los pasillos, y sí ya en una función en forma. Ay, es que no tengo palabras para contártelo. O sea, yo no, como lo digo, nunca me imaginé estar pisando el ring de la Arena México. El ring de la Arena México es una de las cosas, uno de los lugares en el que cualquier luchador de México, es más, creo que del mundo, quiere estar. Y que me estén brindando esta oportunidad para mí era una oportunidad que no podía desaprovechar. Obvio. En el momento de mi debut, como lo dices, pues yo vengo de nada, ¿sabes? Estaba demasiado nervioso, Alexis, muy nervioso. Tanto que yo le dije a mi papá que quería ver a un psicólogo porque estaba muy, muy nervioso por mi debut. Se llega el día y créeme que quería vomitar de los nervios que sentía. Gracias a Dios, los luchadores de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre me hicieron sentir en confianza, me dijeron que pues no pasaba nada, que solo lo disfrutara, y creo que todo eso me ayudó. Además que mi papá siempre, él tiene como unas reglas antes de subir al ring y siempre me ha dicho, cuando estés nervioso, respira profundo y cálmate, piensa que todo saldrá bien, que vas a salir ileso o si te lastimaste no va a ser tan grave. Y creo que ese es el ritual que siempre hago para los nervios y esa noche me funcionó porque fue una noche muy, muy mágica. Créeme que debutar aquí en la Arena México es algo hermoso. Además, un debut de ensueño, Copa de Dinastías, Sí. al lado ni más ni menos que de tu padre, que además regresaba por una sola noche en ese momento con ese personaje de Panterita del Ring. Seguramente también habrás escuchado historias de Panterita del Ring, de todo lo que representó en el norte de la República Mexicana. Un sueño, ¿no? Un sueño, claro, porque cuando él vino para acá a la empresa, cambió de nombre. Entonces, para mí era como bonito volver a revivir a Panterita del Ring y que ahora sí esté en la Arena México. Entonces, creo que era algo muy padre y más que nada que también tenía esa espinita de llegar a ser mejor que mi papá o superarlo o igualarlo, ¿sabes? Porque yo estaba consciente de todo lo que representaba Panterita del Ring en el norte. Entonces, Panterita del Ring Junior tenía que hacerlo fenomenal y creo que, como lo digo, no puedo decir si lo hice bien o lo hice mal, pero créeme que lo disfruté. Así que creo que mi papá va a estar tranquilo o quiero pensar que esté tranquilo. Y pues que así será, digo, el nombre que traiga, el nombre que tenga, voy a disfrutar y hacer mi trabajo al 100% como en todas las funciones, ya sea aquí en la Arena México, en la Arena Coliseo, en la Arena Puebla, en Guadalajara, en cualquier parte del mundo, voy a subir a hacer yo mi 100%. En los siguientes meses que vinieron después de tu debut, había grandes rivales de mediano cartel como es conocido. Te enfrentaste incluso a los cancerberos en alguna lucha por el Campeonato Nacional de Tríos. Sí. Luchadores que son verdaderamente técnicos en todos los aspectos, Sí. pero además muy rudos en su accionar. Claro. ¿Cuáles son los rivales más difíciles con los que te topaste a tu llegada al Consejo Mundial? Creo que todos, porque todos tenían esa espinita de a ver si trae, a ver si es cierto que muy lucha olímpica, a ver si es cierto que se defiende. Entonces, creo que todos al principio eran como recargarte un poquito la manita, pero creo que todo eso te ayuda. Creo que todo eso que hicieron esos luchadores, tal vez hicieron sacar la casta de Panterita del Ring Junior en ese momento y sí, como bien lo dices, luchadores muy fuertes, muy técnicos, como era el señor Raciel, en paz descanse, Virus y Cancerbero, que son luchadores que si te distraes un segundo, se aprovechan. Entonces tenía que estar al pendiente de todo, de estar
con el pendiente al máximo poder. Y ahora para mí está saber que pude enfrentar a esos grandes luchadores en una lucha de campeonato, pues me siento muy feliz porque desde un principio me dieron oportunidades de estarlos enfrentando. Entonces es todo, estoy muy agradecido. El eterno recuerdo para Raciel a 3 años de su partida que recién se cumplieron. Un luchador verdaderamente extraordinario en toda la extensión de la Claro que sí. palabra. Llega tu primera participación en el torneo de la Gran Alternativa junto a tu padre. Sí. Quedas eliminado, pero al siguiente día logras un objetivo que tenías. Un campeonato, el Campeonato Nacional de Peso Sí. Ligero, ante el Eléctrico en la Arena Coliseo. Un duelazo, una luchota. La verdad para mí fue de mis primeras luchas buenas, así mano a mano, muy, muy buenas. Para mí el Eléctrico yo lo había visto luchar desde muy pequeño, lo sabía de su calidad, sabía por qué tenía su campeonato y claro, lo intenté y gané, la verdad. Dije, tengo que retarlo, ese campeonato, soy del peso y necesito ese campeonato. Para mí, estar también enfrentando a Eléctrico fue algo muy padre porque es un luchador que tiene mucho conocimiento y además, pues viene de una gran escuela, ¿no? Entonces, quería vencerlo, quería pasar ese escalón. Ahora ya pude y me convertí en campeón nacional de peso ligero. Fue mi primer campeonato y créeme que cuando llegué a mi casa puse el campeonato a un lado y me senté en el sillón y dije, esto no puede estar pasando, ¿verdad? Agarré, o sea, me la creí cuando pasaron como 2, 3 días que yo vi el campeonato en mi casa, dije, entonces sí es real esto. Para mí era algo imposible y ahora que pues tuve ese campeonato, me sentía muy feliz. Además, un luchador que tenía 8 años con ese campeonato, Claro. un título que además con muchísima historia, con campeones como Dientes Hernández, como Black Shadow, como el mismo Bobby Bonales, a quien Claro. conmemoraremos en unas semanas con la Copa Bobby Las Bonales copas. 2025. Entonces, de verdad extraordinario el haber ganado ese título. Con estos triunfos tan rápido, ¿se le llega a subir la fama al luchador? Yo creo que todo depende de los valores, Alexis. Mi papá desde muy pequeño siempre fue eso cuando tenía la fortuna de pasar a un vestidor, porque a veces yo lo esperaba en la pasarela para que él me jalara y me metiera al vestidor. Este, siempre fue el respeto hacia el compañero, el respeto y a cualquier persona. Cuando me decía, cuando vas a entrar a un vestidor, saluda a todos, los conozcas o no los conozcas, tú saluda y sé la persona más tranquila posible, sé respetuoso, sé amable, sé humilde. Una de las cosas que más me repetía eso es ser humilde. Creo que tener los pies bien fijos en la tierra, te abre muchas puertas. Entonces, creo que fue eso. Mi papá siempre me repetía mucho eso y siempre estaba muy encalcado en eso, en que no se me subieran los humos. Esto, somos luchadores, traemos una máscara y cuando traemos la máscara es cuando nos podemos creer todo lo que queramos, o sea, arriba del ring, no con la gente, arriba del ring. Pero cuando nos quitamos la máscara, somos, somos una persona común, ¿sabes? Me pasó una anécdota en la Arena Puebla que tú sabes que cuando llega el camión y se estaciona a una cuadra, se acaba la función y salimos hacia el camión. Cuando salí, en ese momento todavía era Panterita del Ring, cuando salí, la gente gritando y pidiéndome fotos y esto y el otro, regalos, abrazos. Creo que me sentí muy padre. ¿Por qué? Porque pues reconocen mi trabajo y para mí eso es muy importante, ¿no? Llegué y me subí al camión. De repente me acordé que no había comprado algo para cenar. Me quité la máscara, me puse una sudadera y me puse el gorro y bajé y pasé por el mismo lugar en donde hace unos minutos estaban gritándome, pidiéndome fotos. Sin la máscara, yo ya no era nadie. Creo que esa anécdota me queda muy marcada y me hace reflexionar que cuando me quiera sentir grande, me quiera sentir mucho, recordar eso, que sin la máscara yo no soy nadie, no soy nada.
Así que es una de las cosas de las cuales me mantiene con los pies en la tierra. Ahí fue tu golpe de realidad. Claro. Eres muy joven y eres muy respetuoso, y esto que tu padre te inculcó, me consta que lo llevas al pie de la letra. Gracias. Pero esto me lleva a preguntarte, ¿crees que se están perdiendo los valores en algunos jóvenes en la lucha libre? Pues mira, creo que es una pregunta difícil, pero yo, gracias a Dios, como te lo he dicho, me he llevado muy bien con todos. Les agradezco a muchos luchadores que me han ayudado mucho. Este, muchos consideran eso, que a lo mejor se han perdido los valores, pero te digo, como yo me llevo muy bien con todos, la verdad es que yo le hablo muy bien a todos y no me he dado cuenta de ese tipo de cosas. Quizás sí, a lo mejor no, pero creo que el punto es llevarte bien con todos y vas a estar feliz. Con este triunfo del campeonato nacional ligero que hablábamos, te ganas tu primera oportunidad de participar en un campeonato universal. En esta primera participación quedas eliminado a manos de Virus. Virus. Sin duda un gran contrincante, un pequeño maestro. ¿Se aprende más de este tipo de luchas aunque pierdas? Claro. Creo que no hay lucha perdida, solo es lucha aprendida. Creo que a final de cuentas, aún así pierdas, es importante recibir en tu cabeza qué fue lo que falló, es importante saber cuál fue tu debilidad en esa lucha y a final de cuentas fue una gran perdida. ¿Por qué? Porque perdía entre un grande. El maestro Virus es un señor que tiene años de experiencia y ¿sabes? A pesar de haber perdido, sentí muy padre que me tocó luchar con él. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, a partir de esa lucha aprendí demasiado y sabía que el día que lo tenga que volver a enfrentar, tendría que hacer mejor las cosas. Así que ese luchador, ese señor, me hizo mejorar. Y hasta ahora le doy las gracias porque a pesar de ser un luchador rudo, es un luchador muy, muy técnico. Así que son luchadores de los que se les aprende, son luchadores de los cuales tienes que estar viendo videos, viendo sus movimientos, cómo se mueven en el ring. ¿Por qué? Porque es importante para poder seguir sobresaliendo. Aprender de los luchadores es muy importante. Y vaya que aprendiste 2 participaciones más y te convertiste en campeón universal, superando a grandes luchadores. Sí. Primero en un triangular a Místico y Atlantis Jr., un triangular de campeones históricos en el 2024 que fue de verdad impresionante. Y luego en la final a 2 luchadores muy diferentes en estilos. Claro. A Magnus y a Titán. ¿Cómo fue convertirte en campeón universal en 2024? No. Creo que ese es uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida. Convertirte en campeón universal no es fácil. Es un torneo en donde sale el mejor campeón de todos los campeones. Entonces no estás compitiendo con cualquiera, estás compitiendo con los campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y si traen campeonato es porque se lo merecen y tienen mucho de dónde hablar de ellos, ¿no? Y creo que fue uno de los momentos más felices. No puedo describir, incluso con lágrimas en los ojos, subí una historia a mis redes diciendo lo agradecido que estaba con toda la gente que me apoyó, lo agradecido que estaba con el consejo y pues que todos esos años de lucha olímpica, de entrenamiento, de lucha profesional, han valido la pena y ahora pues me siento muy feliz de haber conquistado esa gran presea que la verdad viendo los luchadores que han tenido ese campeonato son luchadores de muy grande peso. Entonces formar parte de esa lista ahora me reconforta mucho y saber que ahora viene esta gran competición, este gran torneo, pues me estoy preparando cada día. Suena bastante bien leer 2 veces campeón universal, Sí, Máscara Dorada, ¿no? sí, es uno de los sueños. Incluso no solo eso, ¿sabes? Desde que yo entré a la empresa, siempre me puse un objetivo en la mente y es conquistar cada uno de los pesos, un campeonato de cada uno de los pesos. Ya tuve el ligero, ya tuve el welter, tengo el universal y ahora necesito subir un poquito más de peso para seguir conquistando cada uno de esos campeonatos. Porque esta es una realidad. El Campeonato Nacional de Peso Ligero
realmente no lo perdiste en el cuadrilátero. No. Ahí en tu afán de disciplinarte y de subir un poco más de peso Sí. por agradar al público, fue que cambiaste de categoría. Sí, claro, fue una decisión difícil, ya que como te digo, yo nunca había tenido un campeonato, pero creo que a partir de esa renuncia, es algo irónico porque a partir de esa renuncia, empezaron a venir cosas muy buenas. Entonces, lo único que en lo que yo me tenía que enfocar era en subir de peso. Una misión casi imposible porque desde muy pequeño, como te digo, he estado en deporte, mi cuerpo se acostumbra a estar bajando de peso y cuando quiero subir de peso me cuesta demasiado, ¿sabes? Mi papá me decía antes, cuando estábamos en pandemia, no teníamos tanto dinero y me decía, pues es que no hay dinero para la proteína, pero yo antes mi proteína era un vaso de chocomilk y 5 piezas de pan. Entonces siempre trataba de comer eso en las noches desde esas veces ya me he vuelto muy, muy fan del pan, pero esa era mi proteína. Entonces, aún así yo comiera eso, no subía de peso. Fue una misión muy difícil. Y fui con muchos nutriólogos, fui con muchos especialistas. No podía subir de peso hasta que me empecé a aplicar muy bien en la comida, comiendo a mis horas, comiendo ingredientes exactos, yendo al gimnasio. Fue que empecé a subir de peso. Ahora, me siento muy bien con este peso. Fíjate que a pesar de estar en este peso, me siento todavía muy ágil, me siento muy ligero, puedo volar y puedo hacer mis movimientos que yo quiero. Y creo que eso es importante para sentirse bien en el combate. Hay una realidad en la sociedad que es el bullying. En tu caso también llegó a aplicar por lo bajo que estabas de peso. Sí, sí, claro, creo que era una de las cosas que sí lo tenía como una inseguridad, ¿sabes? Porque desde muy pequeño era que se burlaban de mí en la escuela porque, ay, ahí viene el flaquito, o simplemente me pegaban un poquito y me movían mucho, entonces era muy difícil convivir o jugar con los otros niños porque sí, era muy peligroso para mí. Pero yo sabía que en algún momento iba a cambiar mi cuerpo, iba a madurar y es una de las cosas que a lo mejor todos quizás debemos de pasar. Llega 2022, nos vamos a retornar un poquito en el tiempo. Y como te gusta hacer historia, el único ganador de la gran alternativa en tener 2 padrinos. Sí, una locura, una locura. O sea, bien dices, 2 padrinos y no cualquier padrino, unos padrinos de lujo. Si bien puedo decirlo, 2 de los estandartes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es una locura, la verdad. Yo nunca me creí poder haber alternado en ese momento con Volador Junior, que fue mi padrino principal. Este, y creo que yo con toda la emoción le dije, por favor, vamos a combinar los equipos. Yo era muy fan de Volador desde muy pequeño. Se viene la eliminatoria, pudimos salir con el brazo adelante, ganamos esa eliminatoria. Ya nada más faltaba esperar contrincante y cuando vemos sale Ryder y Gran Guerrero. Luchadores que han estado muy, muy, muy presentes y son luchadores muy rudos. Entonces el compromiso estaba, ya nada más faltaba llegar el día. Se llega el día por X o Y circunstancia, Volador no se puede presentar y dije, ¿qué va a pasar? No sabía qué es lo que iba a pasar hasta que me dice, tu padrino va a ser Místico. Se rompió todo. Creo que dije, no puedo creerlo. O sea, 2 padrinos de lujo. Ahora Místico es mi padrino. Creo que era un sueño y creo que como muchos podrían haber dicho, hicimos muy buena química. Desde ese momento yo sabía que era un gran luchador, que podía confiar en él y pues también nos llevamos esa gran alternativa. Hasta ese momento eras Panterita del Ring Junior. Ese fue el último gran logro de Panterita del Ring Junior, Sí. aunque pasaron algunos meses y se te da una noticia. Había un proyecto para ti, que era esta Sí. máscara que hoy vemos. Era algo muy, muy impresionante, sobre todo porque el luchador que portaba este nombre, yo también lo seguía y era muy fan. Entonces, era muy fan porque
tenía movimientos muy, muy complicados. Y creo que desde que yo tomé este personaje dije, quiero llegar a ese nivel y si es posible superarlo. Cuando se me presenta la idea, yo sin dudarlo, sí, o sea, no sabía ni qué nombre era, no sabía nada, nada más me presentaron un poco y me platicaron un poco la idea, pero a ojos cerrados dije, sí, necesito ese nombre, necesito evolucionar, creo que cambiar y dar este paso es importante para seguir subiendo en las carteleras, para poder conocerme en el mundo y en ese momento también era un sentimiento encontrado, ya que portaba el nombre de Panterita del Ring Junior, nombre de mi padre, una herencia que para mí era importante mantener. Eh, Estaba un poco triste porque ese año que estuve le agarré mucho cariño al nombre de Panterita del Ring Junior y es uno de los nombres que he disfrutado mucho, es uno de los nombres que ha agarrado mucho la gente. Sin embargo, Panterita del Ring Junior no siempre iba a ser Panterita. Ahora tenía que evolucionar y dar un cambio a este gran nombre. Entonces, desde que cambié de nombre, desde que cambié de nombre han pasado cosas inimaginables. Todo esto le doy gracias también a Máscara Dorada. El personaje Máscara Dorada me ha dado a conocer mundialmente. Entonces, es una de las cosas que he estado consciente y es una de las cosas que tenía muy consciente cuando decidí cambiar de nombre, que así quisiera mucho a Panterita del Ring, sabía que Máscara Dorada iba a ser conocido en todo el mundo. Y se va a dar esta presentación en un evento histórico, Fantástica Manía México, por primera vez aquí en la Catedral de la Lucha Libre, en mano a mano ante el Desperado. Yo no sé qué viviste esos días, pero nos asomamos al ring a cualquier hora del día y tú estabas ahí, Sí. practicando caminar en las cuerdas, practicando lances. En todo momento estabas preparándote para agradarle al público. Claro, era un compromiso muy importante para mí porque además de ser mi debut como Máscara Dorada, enfrentaba a un luchador extranjero en una gran función, en un mano a mano. Era algo muy, muy, muy difícil y muchas cosas de poder procesar, ¿no? Eh, Bien lo dices, cuando me tocaba prepararme era estar aquí desde la mañana hasta en la noche. Creo que yo sabía que Desperado ya había estado aquí en la Arena México con otro nombre y conoce el estilo mexicano. Entonces sabía que tenía que prepararme muy bien porque además es un luchador muy técnico, es un luchador que te puede dar la vuelta en un segundo y ni te das cuenta. Entonces, además, el personaje de Esperado es un personaje que llama mucho la atención. Entonces, estaba jugando en contra de la gente, quizás, o a lo mejor en contra también del luchador, pero fue una lucha que disfruté bastante también. Creo que una de las luchas que he disfrutado mucho es esa, ya que al último le di la mano a Desperado y le di las gracias por ser un gran rival. Creo que sacó mi 100% e hizo y expuso mucho los movimientos de Máscara Dorada. Me exigió tanto que hice movimientos muy especiales, muy padres, y eso también es de agradecerle a tu rival. Así es, en julio de 2023, como bien dices, tal parece que esta máscara tenía un imán por el tema internacional. Llegas a la final de la Leyenda de Plata Sí, contra un rival que yo creo que pocas veces te he visto enojado sí, y sí, 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 sacado sí. de concentración como fue con Rocky Romero. Sí, la verdad, ese señor, la verdad, ni ganas me dan de hablar de él porque es un señor que no tiene respeto, vino aquí a insultarnos, vino a hacer mucha bulla y hasta cierto punto se lo agradezco, porque me hizo sacar también la casta a mí. Pero una cosa sí no le perdono, que se estuvo burlando de mí diciéndome que soy un niño, que como Volador es su hijo, yo soy un bebé. Hizo un video donde puso un cuerpo de un bebé y con mi máscara. Entonces, a pesar de ser un luchador que habla mucho, que vocifera mucho, que es un luchador de cámara, eh,
es un luchador también arriba del ring muy técnico. Es un luchador que te hace sacar tu 100%. Un luchador que tiene movimientos muy diferentes a lo común. Y a pesar de todo, disfruté mucho la lucha también. Un gran combate en donde me convierto en el ganador de la Leyenda de Plata. Y si no me equivoco, creo que es el más joven, el luchador más joven en convertirse en ganador de la Leyenda de Plata. Me sentía en ese momento muy feliz también, ya que le estaba cerrando la boca a Rocky Romero. Le estaba cerrando la boca y le estaba demostrando a mi público mexicano que la lucha mexicana es la mejor de todo el mundo. Y consecuencia de esta rivalidad con Rocky Romero llega tu segundo título. Sí, Campeonato mundial de peso welter histórico. sí. Un campeonato que la verdad, desde que yo viví mi vida aquí en la Arena México, ese campeonato yo lo veía y yo decía, ese campeonato algún día, del peso que sea, yo tengo que tenerlo. Es un campeonato hermoso, me gusta mucho ese campeonato. Y nada mejor que quitárselo a Rocky Romero. Rocky Romero, como lo digo, se burló de los mexicanos, se lo quitó a Volador, y ahora yo se lo quito a él. Creo que era una misión muy difícil porque sabía del nivel que tenía. Yo sabía que se estaba preparando porque ya le había ganado la Leyenda de Plata. Así que era una misión muy difícil. Sin embargo, creo que fue una gran lucha también. Fíjate que los manos a manos que he tenido con Rocky han sido muy explosivos, muy diferentes, muy rudos, muy fuertes, ¿sabes? Entonces, eh, a pesar de lo malo que es el señor hablando, fíjate que disfruto mucho las luchas con él. Te hace sacar tu 100%. El último capítulo que vivimos con Rocky justamente fue en marzo de 2024 en homenaje a dos leyendas. Sí. Ganan el torneo de parejas increíble. Y así como te hemos visto enojado, habíamos visto a Volador Jr. en algún momento. ¿Será posible alguna alianza a futuro con Rocky Romero? Como ahora sucede con Volador Jr. No. No, es imposible. Es imposible yo estar al lado de ese señor, de ese abuelito, de ese anciano, porque es un señor que ya no se puede caminar, ya no puede ni moverse. Entonces, yo siempre he sido un luchador técnico, me he considerado un luchador que se define por ser muy hábil, muy aéreo. Y el bando rudo, no voy a decir que no, porque todo puede pasar, pero por ahora no estoy para eso. A inicios del 2024 también se da un fenómeno diferente en la Gran Alternativa. Ahora como padrino, Sí. padrino de Neón, dos jóvenes prácticamente de la misma generación, de la misma edad, Claro. pero tú ya con una experiencia internacional, con este roce con diferentes luchadores, ¿qué compromiso siente un padrino en la Gran Alternativa? Es un compromiso muy grande, es algo que tienes que tener en la mente, que ahora no estás viendo solo por ti, estás viendo por otra persona. Entonces es algo muy padre porque te pone a pensar diferente en la lucha. Eh, Apadrinar a Neón para mí fue todo un deleite, fue algo muy divertido también, fue muy padre esa pareja, esa dupla. ¿Por qué? Porque debajo del ring somos muy amigos, somos muy compas. Entonces, creo que la química arriba del ring, la química que hay debajo del ring se vio arriba del ring. Entonces, es un luchador que también tiene un estilo similar al mío y sabía que se podían hacer muchas cosas, muchos vuelos, muchos castigos con él. Entonces fue algo divertido, muy importante también en mi carrera porque, como bien lo dices, apadrinar a un luchador no es nada sencillo, es una tarea muy complicada y me tocó apadrinarlo gracias a quizás la experiencia que tomé. Y creo que fue un caso de éxito. Ahora lo vemos en las grandes ligas, lo vemos en las luchas estelares y creo que todo eso se lo ha ganado por ser un gran luchador. Un gran luchador que aunque no ganó la Gran Alternativa, aprovechó las oportunidades que llegaron en su momento y bueno, se quedó ahí en los turnos estelares como sucedió en el caso de Máscara Dorada. Con Titán también has tenido grandes encuentros. Sí. Este triangular que mencionábamos del Campeonato Universal
fue a favor de Máscara Dorada, Sí. pero también le has disputado el Campeonato Mundial Welter del Consejo sin éxito y la Copa Independencia también surgió. Claro, compromisos muy importantes. La Copa Independencia en un aniversario con un lleno total en la Arena México. Era una responsabilidad muy grande. Él tiene mucha más experiencia que yo y creo que en esas luchas se ha visto la experiencia que tiene. Es un luchador también muy técnico, muy hábil, tiene castigos muy bonitos. Es un luchador que también disfrutas mucho luchar con él porque es de los luchadores que te saca esa espinita que llevas dentro. Ahora no sé muy bien cómo va el récord, pero creo que vamos empatados o me va ganando por una lucha. Me ganó la lucha de la Copa Independencia y la del Campeonato Mundial. Yo le gané el Campeonato Universal y ahí vamos, ahí vamos. Fíjate que con Titán no nos hemos enfrentado otra vez, pero fíjate que traigo ganas otra vez de enfrentarlo en mano a mano. Así que estaría muy bien. Así es, también llega ahora en conjunto el Campeonato Mundial de Tríos venciendo a los Bárbaros. Prácticamente esa lucha donde te coronas al lado de Star Junior y de Neón León. significa el rompimiento definitivo de los Bárbaros. Sin embargo, para ustedes, en la primera defensa se va ese campeonato Sí. ante los infernales rivales por demás Muy experimentados experimentado. y además en algo que pocas veces había experimentado Panterita del Ring Junior y Máscara Dorada en una primera lucha en la Arena México. Sí. Algo muy, muy padre. Créeme que yo me he dado cuenta que las primeras luchas son muy, pero que muy importantes, porque están encargadas esas luchas de meter a la gente, de atraparla. Entonces, ser la primera lucha no es fácil, no es fácil porque también además estás escuchando los comentaristas que ya va a iniciar la función, te estás poniendo a calentar, estás muy nervioso, entonces es algo muy difícil ser la primera lucha y mis respetos también los que abren eventos muy grandes de primera lucha son luchas muy importantes. Yo me di cuenta de eso y esa lucha no fue la excepción. Creo que hicimos un gran trabajo. Obvio, si perdimos los campeonatos, pero así como en todas las luchas, fíjate que la disfruté. Enfrentar a los infernales siempre es muy, muy divertido. Es subir a disfrutar la lucha, subir a repartir conocimientos, a obtener conocimientos. Son luchadores que tienen mucha experiencia. Además de que uno de los integrantes dos de los integrantes eran aliados de mi padre en ese momento como Hefesto, entonces se siente que te cargan la mano, se siente que están resentidos por la salida de mi padre. Sin embargo, enfrentar al amo y señor Averno es también tener cuidado de todas partes. Yo, a pesar de ser un luchador técnico, reconozco el colmillo que tiene el señor Averno. Es uno de los luchadores que también, muy pocos, a lo mejor rudos, cuando yo era niño yo veía, pero él era uno de ellos. Ahora también que me toca enfrentarlo a veces aquí en la arena, es tener mis sentidos al 100% porque sé que es un luchador muy experimentado. No se diga de Euforia, que es un luchador, es el coloso de la laguna. Creo que es un luchador muy alto para mi complexión. Podría ser un combate muy difícil, pero sin embargo he podido luchar en contra de él, he podido sacar combates en contra de él, y ni se diga de Mephisto, ¿no? Que es el Kaiser, es uno de los luchadores que en sus tiempos era muy rudo, ahora se ha pasado también de rudo, ha estado en el agrado del público y creo que enfrentarlos también en esa gran lucha fue algo espectacular porque además, como bien dices, traía a dos luchadores que se asemejan a mi estilo, Star Junior y Neón, luchadores con los que disfruto estar en la esquina y con los que tenemos mucha química. Transcurrido solamente un trimestre en este 2025, pero lo inicias de gran manera con esta formación del nuevo Sky Team. ¿Cómo se dio esta idea de unirte a Místico y a Neón?
Pues el de la idea fue Místico. Místico nos invitó e incluso nos hizo, pues sí, saber que quería formar parte, quería ser el nuevo Sky Team, ya que pues no, hace mucho no se veía esa tercia. Como lo digo, yo desde niño vi al Sky Team y siempre soñé con formar parte. Se llega la noticia y era algo inimaginable. Estar al lado del Príncipe de Plata y Oro, estar al lado del Neón, es algo muy, muy padre. ¿Por qué? Porque, como lo digo, eh, una de las personas que más me ayudó cuando empecé aquí en la arena fue Místico. El señor Místico siempre me ayudó demasiado, entonces siempre estaré agradecido con él. Y ni se diga de Neo, ¿no? Que como lo digo, tenemos muy buena química y sabía que esa tercia iba a ser 10 de 10. Algo que ha caracterizado a Máscara Dorada en los recientes años ha sido justamente representar al Consejo Mundial de Lucha Libre y a México en diferentes eventos, como es el Grand Prix, como cuando viene AEW principalmente. Te ha tocado enfrentar a Pac, te ha tocado enfrentar Sí, recientemente a Hologram, a sí. Commander, un duelo por demás espectacular. Gracias. ¿Qué es más importante para Máscara Dorada? ¿Triunfar o que triunfe México en ese aspecto? Muy buena pregunta. Creo que, fíjate que desde que salía a competir en lucha olímpica, siempre era un gusto llevar la bandera de México en tu pecho. Creo que una de las cosas que más te motivaba a salir adelante, a seguir bajando de peso, a echarle muchas ganas a los combates, era esa bandera. Ahora puedo hacer dos cosas: sacar a Máscara Dorada adelante y a México adelante. Creo que es un dos por uno. Es una de las cosas más importantes porque se tiene que demostrar en el mundo que México es, es uno de los países donde la lucha libre es muy, muy fuerte. Entonces, demostrar que los luchadores mexicanos podemos estar compitiendo o luchando en cualquier parte del mundo con cualquier luchador de cualquier peso es importante. Gracias a también los luchadores que han ido a AEW, que han luchado con luchadores del extranjero, porque gracias a ellos también se ha abierto la posibilidad de seguir enfrentando a luchadores de otras partes del mundo, con los cuales, al igual que ellos, agarramos mucha experiencia, ¿sabes? Yo sé que cuando nos enfrentamos con luchadores extranjeros, ellos agarran el estilo mexicano y cuando nosotros los enfrentamos, nosotros agarramos su estilo. Entonces, creo que es importante para poder seguir subiendo, es importante que enfrentemos luchadores extranjeros. ¿Cuál es el estilo más difícil al que te has enfrentado? Porque te hemos visto en Estados Unidos, te hemos visto en Japón, en Inglaterra también ahí hubo Sí, un tema incluso de lucha olímpica durante algunos sí, lapsos del combate que te dejaron incluso con algunas heridas sí. físicas. ¿Cuál ha sido el estilo de lucha más aguerrido que te ha tocado? Pues creo que enfrentar a un hechicero en Arras de Lona, enfrentar a un Blue Panther en Arras de Lona, ha sido misiones muy, muy, muy complicadas. Y no lo digo porque no esté preparado, lo digo porque son luchadores que te hacen sacar y sacar y inventar llaves, hasta te lo puedo decir, te hacen hasta inventar llaves de donde los quieres agarrar, de donde sea, porque si los dejas te siguen haciendo llaves y te siguen haciendo llaves y te siguen haciendo llaves. Entonces, creo que el Arras de Lona, a pesar de no ser uno de mis estilos principales, es un estilo que disfruto demasiado porque te hace pensar mucho, te hace saber que estás a punto de perder en una llave y te hace pensar por dónde te puede salir. Entonces, es uno de los estilos muy padres y, y creo que el estilo, como lo digo, el estilo aéreo es el que más se me facilita, pero el arras de lona es uno de los más divertidos, muy, muy, muy complicados. Comentábamos al inicio de esta entrevista que prácticamente tu carrera ha sido corta, pero ha sido meteórica en todos los aspectos. ¿Cómo describirías la evolución que has tenido hasta el día de hoy? Pues creo que divertida.
lo puedo describir de eso, ha sido muy divertida. Todos los procesos que me han tocado pasar, ya sean buenos, malos, los he disfrutado porque a pesar de haber malos momentos, no siempre llueve, ¿sabes? Siempre va a ser otro día. Entonces, creo que a final de cuentas nos esté yendo mal, siempre debemos de ver el lado bueno, de disfrutar las cosas, porque aun así sean cosas malas, debes de disfrutarlas. ¿Por qué? Porque si te están pasando es por algo. En esta trayectoria ha jugado un papel fundamental la afición. ¿Qué representa el público para un luchador? Todo, la verdad, todo, 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 todo. Creo que sin el cariño de la gente no hubiera ídolos. Creo que la gente se ha encargado de formar ídolos en la Arena México. Nosotros, bueno, yo hablo desde mi punto de vista, yo siempre estaré muy agradecido con el público cuando salgo a convivencia o cuando me topo a gente en la calle que traigo la máscara. Es muy bonito darte cuenta que les gusta tu trabajo, que hay algo que estás haciendo bien, ¿no? Es muy bonito darte cuenta que te piden fotos, que, sabes, me pasa mucho que a veces me dicen, oh, es que eres muy bueno, me gusta tu lucha, me gusta cómo vuelas. Cada, cada comentario que me hacen, cada mensaje que recibo, cada historia que suben, cada comentario que hacen, créeme que es muy importante para mí porque lo agarro mucho de motivación. O sea, cuando hay días que no quiero levantarme a entrenar, sé que hay gente que va a pagar un boleto por ver a Máscara Dorada en buen estado físico, en buen estado luchístico. Creo que la gente se merece eso. La gente que ha formado parte de mi carrera, estaré siempre, siempre muy agradecido con todos ustedes. Una de las anécdotas que más debió marcarte y que más debió marcar a la afición que nos ve y que nos escucha es esta que comentabas, dejar a un lado la máscara Sí. y ser una persona normal. ¿En verdad se puede ser una persona normal? Pues no tanto, porque llega a haber compromisos y tienes que venir a la arena, entonces creo que esos son compromisos de gente normal, sin embargo, pues no traes la máscara, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede llegar a ser una persona común, una persona que no es conocida, ¿no? Eh, es difícil quizás aceptarlo en el momento, pero creo que se puede. ¿Cómo es Máscara Dorada fuera del ring? Pues mira, fíjate que soy una persona, yo me considero una persona muy divertida, me gusta siempre estarme riendo, me gusta hacer reír a las personas. Cuando descanso, lo que hago es estar jugando videojuegos. A mí me gustan mucho los videojuegos desde muy pequeño y ese hobby lo tengo gracias a mi padre porque él de Japón, una de las idas que tuvo a Japón, trajo un PlayStation y desde esa consola yo me acuerdo haber jugado. Entonces, siempre los videojuegos siempre han formado parte de mi vida, además que han sido como un desestrés, ¿sabes? Cuando estoy muy estresado me pongo a jugar videojuegos, se me olvidan las cosas, se me olvida todo. También me gusta mucho hacer deporte, o sea, fuera de la lucha profesional. Me gusta salir a correr, me gusta hacer gimnasio. Ahora quiero empezar a hacer artes marciales mixtas. Quiero empezar a hacer deportes de contacto que sé que también me pueden ayudar mucho en este deporte, ¿no? En la lucha profesional. Y pues sí, creo que me gusta salir al cine, me gusta divertirme y pues creo que soy una persona común y corriente como todas. Oye, con esa historia del PlayStation, es de familia traer las maletas llenas, ¿no? Sí, 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 sí. Y tú bien debes de saber, mi Alexis, porque pues para toda la gente que no sepa, yo llegué primero al aeropuerto de Tokio y ahí veo a Alexis cambiando las cosas de su maleta porque ya no le cabían y le dije, no, yo también tuve que hacer lo mismo. Entonces tuvimos ahí un problema de maletas, pero creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando vas a viajar a un país, es disfrutar, la verdad. No sabes si vas a volver, no sabes si vas a conocer otro país. Así que yo siempre que salgo de viajes, disfrutar y comprar regalos, traer cosas a mi casa, para mí es muy importante.
Eso que mencionabas también de la familia se ve reflejado en tu ser. ¿Qué decirle a toda esa gente que está atrás de Máscara Dorada? No solamente a la afición, sino más bien a esa familia que hemos visto en aeropuertos despedirte, Sí, aunque sean giras relativamente cortas, cortas. están ahí atrás de ti. ¿Qué decirles a ellos? Pues fíjate que yo normalmente se los repito, y uno de las cosas que también me dijo mi padre de muy pequeño es ser agradecido. Y creo que no estoy mal en decirlo, ellos son mis pilares. La verdad, toda mi familia ha sido mi pilar desde muy pequeño. Yo me acuerdo cuando competía en lucha olímpica y perdía, salía llorando. Estaba muy pequeño y siempre era ir con mi papá. Con mi papá siempre me decía que todo iba a estar bien, que nada más le echara más ganas a los entrenamientos, que perder es normal. Mi mamá también me ayudó mucho en las comidas, en las dietas. Mis hermanas, hubo una competencia en donde yo ya traía mis zapatillas rotas, y mis hermanas hicieron una cooperacha y me compraron unas zapatillas. Esas zapatillas las tengo guardadas. Son cosas muy sentimentales, pero a mi familia en realidad se lo debo todo. Y se lo debemos todo nosotros como aficionados porque han creado un luchador Gracias. de verdad que es extraordinario en el ring, pero también fuera de él. Gracias, Muchas Máscara gracias. Dorada, por acompañarnos en estos luchas. Muchas gracias, Alexis. Fíjate que me divertí mucho y un saludo para toda la gente. Estaré siempre agradecido con todos ustedes por todo su apoyo. Máscara Dorada se siente muy feliz por toda la aceptación que ustedes le dan y gracias, Alexis, por este espacio para pues contar un poco de la vida de Máscara Dorada y gracias también al Consejo por todas las oportunidades que me ha dado. Gracias nuevamente, Máscara Dorada, y que seguramente vengan muchos más éxitos. Gracias, Alexis. Y gracias, por supuesto, a toda la afición que nos acompañó en estos Lucha, el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Les recordamos que este y todos los capítulos pueden sintonizarlo en cualquiera de sus plataformas favoritas. Nos vemos la próxima semana. Sobres.